Mi padre siempre decía que yo era una vergüenza porque prefería estudiar arte en lugar de unirme al negocio familiar. Años después, él perdió todo y vino a suplicarme ayuda. Le mostré el contrato de mi galería internacional y le respondí, esta vergüenza ahora se firma con millones. Hace apenas unas horas, mi vida, tal como la conocía, se hizo pedazos de una forma tan espectacular que todavía estoy tratando de procesarlo. Mi padre, Ricardo Vargas, el autoproclamado rey del hormigón y el acero de refuerzo de todo el estado, me ha desheredado oficialmente. Me echó de casa con la misma delicadeza con la que sus excavadoras demuelen un edificio viejo. ¿Mi crimen? Querer ser artista en lugar de convertirme en su puto clon. Toda mi existencia se ha definido por la sombra de Vargas y Sons Concrete Solutions, un nombre tan jodidamente aburrido y pretencioso como su fundador. Se suponía que yo era uno de esos hijos. El plan de vida que Ricardo había trazado para mí era simple: graduarme del instituto, pasar un par de años de paripé en la universidad local estudiando administración de empresas, y luego unirme a mi hermano mayor, Daniel, en el negocio familiar. Daniel es el heredero perfecto, el hijo pródigo que nunca se fue. Vive y respira el negocio, habla de la resistencia a la compresión del hormigón en las cenas de Navidad y mira a su padre con una adoración que me revuelve el estómago. Es el vicepresidente ejecutivo, un título que mi padre inventó para él el día que cumplió 22. Yo, en cambio, soy la oveja negra, el tornillo suelto, la puta decepción. Desde que tengo uso de razón, mi refugio ha sido el desorden de mi garaje. Mientras Daniel aprendía a leer planos y a negociar con proveedores, yo estaba descubriendo cómo el calor de un soplete podía transformar un amasijo de chatarra oxidada en algo con forma, algo con alma. Mis manos siempre han estado cubiertas de grasa, cortes y quemaduras, no del trabajo honesto de verter cemento, sino de dar vida a esculturas a partir de los desechos industriales que recogía. Mi padre lo llamaba mi cochina afición. Para mí, era lo único real. Mi sueño, mi obsesión, era entrar en el Pratt Institute de Nueva York, un lugar que para mi padre sonaba tan exótico y útil como un monasterio en el Tíbet. Pues bien, la carta de aceptación llegó hoy. Una carta gruesa y de aspecto importante con el logo de la universidad grabado en la parte superior. No solo me aceptaron, sino que me ofrecieron una beca parcial por mi portafolio. Sentí un torbellino de euforia y pánico absoluto. Sabía que mostrar esa carta en mi casa sería como detonar una bomba nuclear en medio de la cena. Y, joder, no me equivoqué. La cena de esta noche era la misma de siempre: un trozo de carne demasiado cocido, espárragos y el monólogo de mi padre sobre algún contrato nuevo que le había arrebatado a la competencia. Mi madre, Elena, como siempre, comía en silencio, una experta en el arte de volverse invisible. Daniela sentía y hacía preguntas inteligentes, jugando su papel a la perfección. Esperé a que mi padre terminara su discurso triunfal, con el estómago hecho un nudo, y saqué el sobre de mi bolsillo. Lo puse sobre la mesa y se lo deslicé. Ricardo lo miró como si fuera una serpiente. ¿Y esta mierda qué es?, preguntó con su habitual encanto. Le expliqué, con la voz temblorosa, que era mi futuro, mi aceptación en una de las mejores escuelas de arte del país. Se produjo un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, mi padre se echó a reír. No fue una risa alegre, sino un sonido gutural, lleno de desprecio, que pareció hacer vibrar los platos. Dijo que tenía que ser una puta broma, que ningún hijo suyo iba a desperdiciar su vida y su apellido en una payasada de niñitas. El monólogo que vino después fue brutal. Me acusó de ser un desagradecido, un vago que no entendía el valor del trabajo duro, que el arte era un hobby para ricos o para fracasados, y que yo no era ninguna de las dos cosas, sino simplemente un idiota. Daniel no dijo nada, solo me miró desde el otro lado de la mesa con una sonrisita de suficiencia. El bastardo disfrutaba cada segundo de mi humillación. Ahí fue cuando la rabia que llevaba acumulando durante años finalmente explotó. Le grité que su negocio me importaba una mierda, que su legado de hormigón era frío y vacío. Y que preferiría vivir debajo de un puente antes que pasar un solo día de mi vida convirtiéndome en un hombre tan amargado y estrecho de mente como él. Creo que esa fue la primera vez que le levanté la voz de verdad.
Su cara pasó del rojo al púrpura. Se levantó de golpe, la silla chirrió contra el suelo, y con el dedo índice temblando me señaló la puerta. Su voz era baja y letal cuando me dijo que si elegía esa escuela de maricones en lugar de mi familia y mi deber, entonces ya no tenía familia. Me dijo que estaba fuera, que no vería ni un puto centavo, que para él, desde ese momento, yo estaba muerto. Eres una vergüenza, Mateo. Una puta y jodida vergüenza, fueron sus últimas palabras para mí. Mi madre empezó a llorar en silencio, sin atreverse a mirarme. Subí a mi cuarto, metí en una mochila algo de ropa, mis herramientas más pequeñas y mi portafolio, que valía más para mí que cualquier cosa en esa casa. Al bajar, ni mi padre ni mi hermano me miraron. Solo mi madre me susurró un cuídate, mi niño ahogado por las lágrimas cuando pasé a su lado. Y me fui. Caminé por la calle sin rumbo fijo hasta que llamé a Marco. Así que aquí estoy. Sin familia, sin dinero y con un futuro tan incierto que da vértigo. Pero también siento algo más, algo que no había sentido antes en esa casa, un destello de esperanza. Voy a ir a Nueva York. Y juro por mi vida que un día, ese hombre se va a tragar cada una de sus putas palabras. Le demostraré de lo que es capaz esta vergüenza. Actualización 1. Ha pasado casi un año desde que escribí por última vez. Un año que se ha sentido como una puta década. Nueva York te mastica y te escupe si no tienes cuidado, y yo he estado al borde de ser escupido en más de una ocasión. El sofá de Marco se convirtió en mi hogar durante un par de semanas hasta que la vergüenza de ser un parásito pesó más que la comodidad de no pagar alquiler. Con los pocos ahorros que tenía y el primer sueldo de un trabajo de mierda, encontré un agujero al que ahora llamo hogar. Es un cuarto en un edificio en Brooklyn que parece que podría desmoronarse si estornudas muy fuerte. La pintura se cae a tiras de las paredes, hay una mancha de humedad en el techo que se parece un poco a un mapa de Australia, y mi única ventana da a un callejón que huele a una combinación perpetua de basura podrida y orina. Por las noches, me duermo con la sinfonía de las sirenas, las parejas gritándose en el apartamento de al lado y el traqueteo del metro que pasa lo suficientemente cerca como para hacer vibrar mis dientes. Es el polo opuesto a la silenciosa y esterilizada opulencia del suburbio en el que crecí, y cada día es un recordatorio tangible de todo lo que perdí, o más bien, de todo de lo que escapé. Mi vida se ha convertido en una rutina brutal y agotadora. El despertador suena a las 4:30 de la mañana. Me visto en la oscuridad y cojo el metro para llegar a una cafetería en el centro, donde paso 8 horas como barista. Es un infierno de cafeína y sonrisas falsas, sirviendo lates de avena a banqueros que hablan por sus AirPods y me miran como si fuera parte del mobiliario. El olor a café tostado se me impregna en la ropa y en el pelo, y para cuando termina mi turno, mis pies son 2 bloques de dolor palpitante. De ahí, voy directo a las clases en Pratt. Esas 3 o 4 horas son el único respiro, el único momento del día en que siento que estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. El taller de metalistería es mi iglesia. El olor a ozono que deja la soldadura, el chirrido ensordecedor de la amoladora contra el acero y el peso sólido de las herramientas en mis manos son lo único que me mantiene cuerdo. Pero la paz no dura. En cuanto termino, tengo que correr para coger otro metro que me lleva a mi segundo trabajo, lavaplatos en un restaurante italiano en el Soho. Ese es el verdadero infierno. Paso 5 horas con las manos metidas en agua grasienta y caliente, raspando restos de pasta y salsa de platos mientras los cocineros me gritan en una mezcla de italiano e inglés. El vapor, el ruido, el calor insoportable de la cocina, es un trabajo diseñado para romperte el espíritu. Llego a mi cuchitril pasada la 1 de la mañana, apestando a café, grasa y desesperación, y me desplomo en mi colchón para dormir unas 3 horas antes de que todo el ciclo de mierda vuelva a empezar. He intentado contactar con mi familia una sola vez. Fue en el cumpleaños de mi madre, hace unos meses. Después de darle 1000 vueltas, reuní el valor y llamé al número de casa, rezando para que ella contestara. Pero la suerte no está de mi lado. Oí la voz grave y autoritaria de mi padre al otro lado de la línea. Sí, dijo, con ese tono de impaciencia que tan bien conozco. Me quedé helado, se me hizo un nudo en la garganta. Por un estúpido segundo,
pensé en colgar, pero logré decir su nombre. Hubo una pausa, un silencio cargado de electricidad estática y de todo lo que no nos dijimos. Pude sentir su desprecio a través del teléfono. Su voz se volvió puro hielo cuando respondió: el número que usted ha marcado ya no le reconoce. No vuelva a llamar a esta casa. Y colgó. Ni siquiera me dejó preguntar por ella. El sonido del tono de llamada fue más violento que cualquier grito. Me quedé ahí, en una cabina telefónica apestosa, con el auricular en la mano, sintiendo un vacío tan profundo que me costaba respirar. En ese momento entendí que no era solo un enfado pasajero. Realmente me habían borrado. Soy un fantasma para ellos. Esa noche, el rencor se asentó en mis huesos de una forma nueva, más fría y dura. Se convirtió en mi combustible. En medio de toda esta mierda, ha habido un pequeño rayo de luz. Hay un profesor en Pratt, un escultor japonés llamado Kaito Tanaka. Es un hombre pequeño, de pocas palabras, pero sus manos son capaces de doblar el acero como si fuera arcilla. No es de los que dan cumplidos vacíos, de hecho, la mayor parte del tiempo ignora a todo el mundo, perdido en su propio mundo. Yo he estado trabajando en una pieza, una especie de torso humano abstracto hecho con cientos de varillas de metal soldadas, retorcidas y deformadas por el calor. Es una expresión de toda la rabia y la confusión que siento. La semana pasada, mientras yo estaba dándole los últimos retoques, el profesor Tanaka se acercó por detrás. Se quedó mirando la escultura durante lo que pareció una eternidad, caminando a su alrededor, observándola desde todos los ángulos. Yo contuve la respiración, esperando una crítica demoledora. Finalmente, se detuvo y, sin mirarme, simplemente tocó una de las soldaduras con la punta de su dedo y dijo: aquí hay dolor, pero la estructura es honesta. No te detengas. Y se fue. Puede que no parezca mucho, pero esas pocas palabras, esa pequeña validación de alguien a quien respeto inmensamente, se sintieron como un salvavidas en medio del océano. Alguien, en algún lugar, veía lo que yo intentaba hacer. Alguien entendía que mi cochina afición era un lenguaje. Y en este momento de mi vida, con el rechazo de mi padre resonando todavía en mis oídos, esa honestidad es la única puta cosa a la que me puedo aferrar. Que se jodan todos. Seguiré construyendo mi honestidad, pieza por pieza. Actualización 2. Han pasado 5 años. 5 putos años desde que dormí en el sofá de Marco, sintiendo que el mundo se me venía encima. A veces, cuando estoy solo en mi estudio por la noche, el eco de esos años de lucha resuena tan fuerte que parece que fue ayer. La memoria de mis manos, agrietadas y sangrantes por el agua hirviendo de la cocina del restaurante, sigue siendo una especie de fantasma que me recuerda de dónde vengo. Pero las cosas han cambiado. Me gradué de Pratt, no con una gran ceremonia a la que asistiera mi familia, sino con un diploma enrollado en una mano y las llaves de mi primer taller de verdad en la otra. Ya no hay más turnos dobles, no más olor a café rancio pegado a mi piel, no más jefes gritándome por llegar 2 minutos tarde. El agotamiento que sentía en los huesos ha sido reemplazado por un tipo de cansancio diferente. Uno más satisfactorio que viene de pasar 16 horas seguidas luchando contra una pieza de metal hasta que se doblega a mi voluntad. Mi vida sigue sin ser glamurosa, ni de lejos, pero por primera vez, es mía. Cada factura que pago, cada comida que compro, la pago con dinero que he ganado vendiendo mi arte. Y esa es una victoria que saboreo cada puto día. Mi estudio es mi santuario y mi campo de batalla. Es un antiguo almacén en Red Oak, un espacio cavernoso con techos altísimos, paredes de ladrillo y ventanas industriales que dejan pasar una luz gris y polvorienta. El alquiler me devora la mayor parte de mis ingresos, pero necesito el espacio. Mis obras han crecido en escala y ambición. Ya no hago pequeñas figuras abstractas, ahora construyo monstruos. Creo instalaciones de acero corten y vigas de hierro que pesan toneladas, piezas que exploran la tensión entre la fuerza industrial y la fragilidad orgánica. Mis esculturas son brutales, ásperas, y la gente dice que tienen una honestidad violenta. Supongo que es mi forma de plasmar toda la rabia y el esfuerzo de estos años en algo tangible. He empezado a hacerme un pequeño nombre en la escena artística de Brooklyn.
He participado en varias exposiciones colectivas, he tenido un par de muestras individuales en galerías pequeñas y he vendido suficientes piezas a coleccionistas locales y a algún que otro arquitecto para mantenerme a flote. Sobrevivo, que en una ciudad como Nueva York, para un artista, es prácticamente como prosperar. He construido una vida desde cero, una vida que no tiene nada que ver con el hormigón o los balances de cuentas de Vargas y Sons. El pasado, sin embargo, tiene una forma de encontrarte, no importa lo lejos que huyas. La semana pasada, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi tía Sofía, la hermana menor de mi madre. Es una buena mujer, pero siempre ha tenido el don de la palabra y la falta de tacto a partes iguales. Después de los saludos incómodos y las preguntas de rigor sobre si estaba comiendo bien, soltó la bomba. Me llamó, según ella, para ponerme al día. Me contó, con un entusiasmo que me revolvió las tripas, que el negocio familiar estaba en su apogeo. La burbuja inmobiliaria era una mina de oro para ellos. Vargas y Sons estaba construyendo torres de condominios de lujo por toda la ciudad, proyectos enormes que les estaban haciendo ganar millones. Ricardo se había comprado un yate y Daniel conducía un Maserati. Estaban en la cima del mundo, viviendo el sueño que yo había rechazado. Escuché en silencio, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, sintiendo como un hielo amargo se extendía por mi pecho. Pero la verdadera patada en los huevos vino después. Con una vacilación que delataba su mala conciencia, mi tía me contó que había estado en una gran fiesta familiar por el cumpleaños de mi abuelo hacía unas semanas. Alguien, un primo lejano, tuvo la mala idea de preguntar por mí. Tía Sofía me relató la escena, bajando la voz como si mi padre pudiera oírla a través del teléfono. Me dijo que Ricardo, delante de toda la familia, soltó una carcajada y dijo en voz alta para que todos lo oyeran: «Ah, Mateo, el artista. Me han dicho que sigue jugando con su basurita en Nueva York. Supongo que al menos mantiene las calles limpias». Mi tía me contó que todos se rieron, pero que la risa más fuerte y desagradable fue la de mi hermano Daniel. Jugando con basurita. La frase se me clavó como un cuchillo oxidado. Todos mis sacrificios, las noches sin dormir, el dolor físico, el hambre, la soledad, todo reducido a una broma cruel para el entretenimiento de su puta fiesta. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en la oscuridad de mi taller durante horas. El pequeño orgullo que sentía por mi modesto éxito se evaporó, reemplazado por una ira fría y afilada. Ya no era el rencor caliente de un adolescente herido. Esto era diferente. Era una determinación glacial. Miré a mi alrededor, a las enormes y sombrías figuras de acero que llenaban mi estudio, mis monstruos, mi ejército. Que se rieran. Que disfrutaran de sus torres de cristal y de su dinero fácil. Yo estaba construyendo un imperio diferente, uno forjado en fuego y sudor, no en contratos y cemento. Y juro que un día, mi basurita iba a valer más que todo su puto reino. La guerra acababa de empezar. Actualización 3. La rabia, si la canalizas bien, es un combustible de cohetes. Durante los siguientes 4 años, usé cada gramo de humillación y desprecio que mi padre me había lanzado como un puto catalizador. Dejé de pensar en sobrevivir y empecé a pensar en construir. Mi trabajo se volvió mi única obsesión. Llené mi taller de Red Oak con esculturas cada vez más grandes y ambiciosas, piezas que parecían esqueletos de bestias prehistóricas o fragmentos de una civilización industrial caída. Metí en ellas todo mi sudor, mi soledad y mi furia. Y entonces, un martes por la tarde, mientras estaba cortando una plancha de acero de 2 pulgadas con un soplete de plasma, el destino, o lo que sea que fuese esa mierda, entró por la puerta. Era una mujer llamada Eleanor Vance. No sabía quién era en ese momento, solo vi a una mujer de unos 50 y tantos, vestida con un abrigo carísimo que parecía completamente fuera de lugar en mi mugriento taller. Mirándome trabajar con una intensidad casi depredadora. Resulta que Eleanor era la dueña de la Galería Vance, uno de los espacios de arte contemporáneo más influyentes de Chelsea. Estaba visitando a otro artista en el edificio y, según me dijo después, oyó el estruendo de mi taller y sintió curiosidad. Se quedó en mi puerta durante casi media hora, sin decir nada, simplemente observando.
Cuando apagué el soplete y el silencio ensordecedor llenó el espacio, se acercó y, en lugar de los cumplidos vacíos que estaba acostumbrado a oír, me dijo, la mayoría de los artistas intentan ocultar su rabia. Tú la usas como material de construcción. Es brutalmente honesto. Vio a través de todo. Vio el rencor, la lucha, el lenguaje que yo había estado gritando en silencio a través del metal. Ese encuentro lo cambió todo. Eleanor no me ofreció un pequeño espacio en una muestra colectiva, me ofreció una exposición individual. Una apuesta enorme, tanto para ella como para mí. Los siguientes 9 meses fueron el periodo más intenso y agotador de mi vida. Eleanor me empujó hasta mis límites, criticando, cuestionando y exigiéndome más. Invertí cada centavo que tenía y me endeudé hasta las cejas para comprar los materiales que necesitaba. Hubo noches en las que dormí en el suelo del taller, cubierto de polvo de metal, convencido de que había cometido un error catastrófico y que acabaría en la bancarrota y la humillación total. Pero seguí adelante, impulsado por su fe en mi trabajo y por la imagen grabada a fuego en mi mente de mi padre riéndose de mi basurita. La exposición se tituló Catarsis. La noche de la inauguración, me sentía como un fraude. Caminaba entre la élite del mundo del arte de Nueva York, gente vestida de negro bebiendo champán caro, y me sentía como el chico lavaplatos que había sido años atrás. Pero entonces vi cómo miraban mis obras. Vi cómo se paraban frente a mis monstruos de acero, cómo sus conversaciones se apagaban mientras contemplaban las texturas, las soldaduras, la pura fuerza bruta de las esculturas. A la media hora, empezaron a aparecer los pequeños puntos rojos junto a las etiquetas de precios. Al final de la noche, casi todo estaba vendido. Un crítico de Artforum me acorraló y hablamos durante 1 hora. Al día siguiente, las críticas fueron una locura. Me llamaron la nueva voz visceral de la escultura americana. El dinero que entró fue obsceno, cifras que mi cerebro apenas podía procesar. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Con el éxito de la exposición, pasé de sobrevivir a prosperar de una manera que nunca creí posible. Le dije adiós para siempre al taller de Red Oak y compré un loft gigantesco en Soho, un espacio diáfano con techos de 5 metros y ventanas enormes que inundaban el lugar de luz. La mitad es mi hogar, la otra mitad es un estudio de última generación con todo el equipo que siempre había soñado. Pagué mis deudas, contraté a un par de asistentes y, por primera vez desde que salí de casa de mis padres, sentí la increíble ligereza de la seguridad financiera. Podía respirar. Ya no era el artista muerto de hambre del que mi padre se burlaba. Era un nombre. Era un éxito tangible, innegable, forjado por mí mismo. Y justo cuando estaba en la cima de esta nueva realidad, el teléfono sonó. Era mi tía Sofía de nuevo. Pero esta vez, el tono alegre y jactancioso de la última vez había desaparecido por completo. Su voz era tensa, cargada de una ansiedad que intentaba disimular sin éxito. Me preguntó cómo estaba y la felicité por su nuevo nieto, manteniendo la conversación superficial. Pero yo sabía que no llamaba para eso. Finalmente, soltó lo que la carcomía. Los rumores en la familia ya no eran sobre yates y coches de lujo. Ahora eran susurros preocupados. La economía estaba cambiando, el mercado inmobiliario, que había sido su gallina de los huevos de oro, empezaba a enfriarse peligrosamente. Y mi padre y mi hermano, en su infinita arrogancia, habían apostado toda la granja en un último proyecto faraónico, una torre residencial de ultralujo, un monumento a su propio ego. El problema era que nadie estaba comprando. Los apartamentos, con precios astronómicos, llevaban meses en el mercado sin moverse. Estaban sobreexpuestos, apalancados hasta el cuello con préstamos bancarios masivos. Mi tía me contó que varios socios y asesores le habían advertido a Ricardo que fuera más cauto, que diversificara, pero él no había escuchado. Se había vuelto un déspota, ciego a cualquier opinión que no fuera la suya, convencido de que tenía el toque del rey Midas. Está diferente, Mateo, me dijo mi tía en voz baja. Está tan arrogante que asusta. Colgué el teléfono y me quedé de pie junto a una de las enormes ventanas de mi loft, mirando las luces de la ciudad. El imperio de hormigón que me habían restregado por la cara durante toda mi vida estaba empezando a mostrar grietas. Y yo,
lejos de sentir lástima, sentí una calma gélida, una oscura y paciente satisfacción. Estaba viendo, a cámara lenta, como el arquitecto de mi miseria había diseñado su propia demolición. Y solo tenía que esperar. Actualización 4. Han pasado otros 2 años. El tiempo vuela cuando no tienes que contar cada puto centavo. Mi vida ahora tiene un ritmo que nunca imaginé. Mi loft en Soho funciona como el cerebro de una operación cada vez más grande. Ya no soy solo yo contra una plancha de acero, ahora tengo un equipo. 2 asistentes a tiempo completo que me ayudan con la fabricación, una gerente de estudio que se ocupa de la logística infernal de mis proyectos y, por supuesto, Eleanor, que actúa como mi general de campo en el mundo del arte. Mi trabajo ha cruzado el charco y se ha vuelto global. El año pasado, instalé una escultura monumental en la plaza de un nuevo complejo corporativo en Tokio, una pieza retorcida de acero y bronce que se eleva 12 metros hacia el cielo. Ahora mismo, estoy hasta el cuello en la planificación de una comisión para la ciudad de Londres, una serie de esculturas interconectadas que se extenderán a lo largo de un parque público. Paso la mitad del tiempo en aviones y la otra mitad en mi estudio, dirigiendo, diseñando y, de vez en cuando, todavía poniéndome la máscara de soldador y ensuciándome las manos. Porque eso es algo que nunca voy a dejar de hacer. Es la raíz de todo. La basurita de la que mi padre se reía se ha convertido en un producto de exportación de lujo, un símbolo de estatus para ciudades y corporaciones de todo el mundo. Hace unos meses, estaba en un hotel en Londres, preparándome para una reunión con los arquitectos del proyecto, mientras tomaba un café y leía la prensa financiera internacional en mi tablet, como hago casi todas las mañanas. Y entonces lo vi. Era un artículo pequeño, enterrado en la sección de negocios de Estados Unidos, pero el nombre en el titular hizo que se me parara el corazón por un segundo. El gigante del hormigón, Vargas y Sons, se declara en bancarrota. No sentí sorpresa. Ni siquiera conmoción. Sentí la calma extraña y profunda que uno siente cuando una tormenta que ha estado amenazando en el horizonte durante años finalmente estalla. Leí cada palabra del artículo con una atención metódica y casi forense. Detallaba el colapso espectacular de su proyecto insignia, la torre de lujo, la incapacidad de hacer frente a los pagos de sus deudas masivas y la declaración de bancarrota del capítulo 11, que rápidamente se convirtió en una liquidación del capítulo 7. Se iban a subastar todos los activos para pagar a los acreedores. El imperio se había derrumbado por completo. Cerré la tablet, me serví otra taza de café y me quedé mirando la lluvia caer sobre el Támesis. El final había llegado. Por supuesto, la llamada de mi tía Sofía no se hizo esperar. Me llamó ese mismo fin de semana, y esta vez no había ni rastro de ansiedad disimulada. Solo había una pena pura y agotada en su voz. Me contó los detalles que el artículo no mencionaba. La humillación pública. La subasta de la casa en la que crecí, con todos nuestros recuerdos vendidos a extraños por centavos de dólar. El Bentley y el Maserati embargados. Me contó que mi madre, Elena, estaba viviendo con ella, una sombra de la mujer que fue, perdida y avergonzada. Me dijo que Daniel, el niño de oro, el heredero del trono, había conseguido un trabajo. Era jefe de obra para una constructora rival, una de las empresas que mi padre siempre había despreciado y llamado competencia de segunda. Se pasaba los días con un casco puesto, supervisando obras que no eran suyas, un príncipe destronado supervisando el reino de otro. Y mi padre, Ricardo, se había esfumado. Se había convertido en un recluso. Nadie lo veía. Había perdido no solo su dinero, sino también su identidad, su estatus, todo lo que le definía. El rey del hormigón se había convertido en un fantasma. Mientras mi tía me contaba todo esto, con la voz quebrada, yo permanecía en silencio. Esperaba sentir algo, quizá una punzada de lástima por mi madre, o incluso una chispa de triunfo exultante. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue un desapego inmenso, como si estuviera viendo un documental sobre la caída de una dinastía lejana que no tenía nada que ver conmigo. Estas personas, cuyas opiniones una vez tuvieron el poder de destrozarme, ahora solo eran personajes de una tragedia que ellos mismos habían escrito.
Su caída no fue un accidente del destino, fue el resultado directo de su soberbia, su crueldad y su visión de túnel. Construyeron un imperio sobre una base de arrogancia, y se derrumbó como cualquier edificio con cimientos defectuosos. No había tragedia, solo una justicia kármica, lenta pero inevitable. Después de colgar, volví a los planos de mi proyecto de Londres. Estaba mirando los diseños de una de las esculturas, una estructura enorme y compleja que requería cimientos profundos y un equilibrio perfecto para mantenerse en pie. Estaba construyendo algo para perdurar, algo nacido de la honestidad y el trabajo real. Mi padre había construido un castillo de naipes y se sorprendió cuando un soplo de viento lo derribó. En ese momento, supe que había ganado. No quedaba nada por demostrar. Actualización final. Y así llegamos al final. La semana pasada. El círculo se cerró de una manera tan jodidamente poética que, si lo escribiera en un guión, nadie se lo creería. Estaba en mi estudio, un jueves por la tarde, revisando con mi equipo las maquetas para un nuevo proyecto, una comisión para un museo en Berlín. El ambiente era de una productividad tranquila, el zumbido de la maquinaria de fondo, el olor a metal y ozono llenando el aire. Era mi mundo, una máquina bien engrasada que yo había construido desde la nada. Fue entonces cuando mi gerente de estudio, una mujer increíblemente eficiente llamada Choe, se me acercó con una expresión extraña en su rostro. Me dijo al oído que había un hombre en la entrada, sin cita, que insistía en verme. Dijo que su nombre era Ricardo Vargas y que era mi padre. Sentí como si una mano helada me apretara el corazón. Les pedí a todos que se tomaran un descanso y caminé hacia la entrada del taller, con los pasos resonando en el suelo de hormigón pulido. Y allí estaba él. El titán que había dominado mi infancia y mis pesadillas, ahora reducido a una figura patética y encorvada bajo las altas luces de mi estudio. El hombre que recordaba vestía trajes a medida y olía a colonia cara y a poder. El hombre que tenía delante llevaba unos pantalones de poliéster mal ajustados y una chaqueta fina y gastada. Su pelo, antes espeso y oscuro, ahora era ralo y gris, y su cara estaba surcada de arrugas que no eran de sabiduría, sino de preocupación y derrota. Me miró con unos ojos acuosos y desesperados que no reconocí. La inversión de poder fue tan instantánea y tan total que me dejó sin aliento. Lo hice pasar a mi oficina, un cubo de cristal que da al taller principal. Se sentó torpemente en una de las sillas de diseño que costaba más de lo que él probablemente había ganado en el último año. Empezó a hablar, y de su boca salió un torrente de excusas y autocompasión disfrazadas de disculpa. Me dijo que había sido duro conmigo porque quería que fuera fuerte, que siempre supo que tenía talento pero que le preocupaba mi futuro, que había cometido errores, que la vida le había tratado injustamente. Era una sarta de mentiras tan transparente que casi me dio lástima. No había ni una pizca de arrepentimiento genuino por el dolor que me había causado, solo el lamento de un hombre que lo había perdido todo y que ahora estaba recorriendo su lista de puentes quemados con un bidón de agua. Yo no dije nada. Le dejé hablar, observándole con una calma glacial, desmontando cada una de sus frases manipuladoras en mi cabeza. Finalmente, después de su actuación de 5 minutos, llegó al quid de la cuestión. Con la voz quebrada, me dijo que estaba intentando empezar de nuevo, un pequeño negocio, algo modesto, y que necesitaba un pequeño préstamo para el capital inicial. Un préstamo, dijo, como si fuéramos dos empresarios negociando un acuerdo. Me levanté lentamente de mi silla. Su mirada me siguió, llena de una esperanza patética. Ven conmigo, le dije, con una voz que no reconocí como la mía. Salimos de la oficina y empecé a guiarle por mi estudio. Su mandíbula se fue descolgando a cada paso que dábamos. Lo llevé junto a la cortadora de plasma CNC, una máquina del tamaño de un coche. Lo llevé junto a la grúa de pórtico que usábamos para mover mis esculturas de varias toneladas. Le presenté a mis asistentes, que le saludaron con respeto antes de volver a su trabajo. Se quedó mirando, boquiabierto, una escultura a medio terminar que se elevaba hasta el techo, una colosal espiral de acero corten destinada a la embajada de Alemania. Le estaba mostrando, sin decir una palabra, el verdadero alcance de la basurita con la que supuestamente jugaba. Finalmente, lo llevé de vuelta a mi oficina.
Me senté detrás de mi enorme escritorio de nogal y abrí un cajón. Saqué una carpeta gruesa y la puse sobre la mesa entre nosotros. Era el contrato final del proyecto de Londres. Lo abrí en la última página, donde las cifras estaban claramente detalladas en una tabla. El presupuesto de materiales, los honorarios de fabricación, mi comisión como artista. Una cifra final con 7 ceros después del primer dígito. Lo giré para que pudiera verlo. Sus ojos se abrieron como platos, luchando por comprender la magnitud de lo que estaba viendo. Levanté la vista del contrato y lo miré directamente a los ojos. Su esperanza se había evaporado, reemplazada por una comprensión lenta y horrorosa. Me incliné hacia adelante y, con la voz más tranquila y cortante que he usado en mi vida, pronuncié las palabras que había estado ensayando en mi cabeza durante más de una década. Esta vergüenza, le dije, dando un golpecito al contrato con el dedo, ahora se firma con millones. Vi como algo se rompía dentro de él. El último vestigio de su antiguo yo se hizo añicos. No te voy a dar un puto centavo, continué, mi voz sin un ápice de emoción. El dinero que pides no es nada comparado con la deuda que tienes conmigo, y esa no se paga con dólares. Cada dólar que ves en ese papel fue ganado en las noches que pasé sin dormir por tu culpa, con el sudor de los trabajos de mierda que tuve que hacer porque me dejaste tirado, y forjado en el fuego del rencor que tú mismo encendiste. Me levanté. Te di la oportunidad de ser un padre, y elegiste ser un obstáculo. Has perdido el derecho a pedirme nada. Ahora, lárgate de mi estudio. Se levantó como un autómata, sin decir una palabra más, y salió. Lo vi cruzar el taller, una figura pequeña y encogida en un espacio inmenso que él no podía ni empezar a comprender. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio que quedó fue absoluto. No sentí la alegría explosiva que siempre había imaginado. No abrí una botella de champán. Simplemente sentí la calma. El fin. El fantasma que me había impulsado y atormentado durante tantos años se había desvanecido, no con un grito, sino con un susurro patético. Caminé de vuelta al taller, puse mi mano sobre el frío acero de mi escultura y respiré hondo. Por primera vez, el aire no sabía a venganza. Sabía a libertad.